Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a mi canal de YouTube. Bueno, lo prometido es deuda, dijimos que nos íbamos a meter en tema 10.000 del soplao y si habéis visto el título, sí. Hoy vamos a tratar aquellos puntos o aquella manera más o menos de cómo vamos a organizarnos a la hora de correr en la carrera para aquellos que sois nuevos y no la conocéis, o para aquellos que ya habéis corrido y habéis tenido en algún tiempo que habéis corrido una mala gestión a la hora del esfuerzo y demás. Para ello vamos a coger el perfil de la carrera, os lo voy a poner por aquí por el canal a la vez y os lo voy a señalar con el teclado del ordenador para ir pasito a pasito e ir indicando, pues cómo divido yo el soplao y cómo haría yo luego una gestión acorde al esfuerzo que vamos a tener que realizar durante esta prueba de 165 kilómetros y unos 4.800 positivos. Digo unos 4.800 positivos porque sí que es verdad que en la página pone que son 5.000, pero no llegan a ser 5.000. No obstante, voy a dejar por aquí abajo la actividad que hice el año pasado cuando hice yo mi soplado de forma individual. Y voy a dejar por aquí arriba el vídeo para aquellos que no lo habéis visto, poder ir a verle y ver cómo fue mi gestión autosuficiente en el soplado. Es decir, sin gente que me estuviese ayudando desde fuera, sin avituallamientos, sin tiempos, es decir, en modo autosuficiente como yo le llamé. También recordaros, hay un vídeo de cómo preparar la nutrición de cara a los 10.000 de soplao que grabé también una semana después de haber realizado ese reto personal, por así decirlo, porque yo tenía muchas ganas de volver a hacer el recorrido del soplao, el cual dejo por aquí arriba para que le echéis un ojo, porque, ya con eso hacemos 2 vídeos y con esto hacemos 3. Y ya sabéis, todas aquellas dudas que tengáis, abajo en comentarios me las podéis ir dejando. Y si os ocurre alguna idea más que podemos meter de cara al vídeo, para vídeos siguientes, es decir, pues también abajo en comentarios, hacérmelo indicar. Vamos allá con ese perfil de los 10.000 del soplao. Tenemos aquí lo que es el perfil de lo que es la prueba de los 10.000 del soplao. Ya veis, un perfil bastante duro. Para este caso he escogido una de las imágenes que yo creo que mejor se puede llegar a ver, pues lo que es cada subida con sus porcentajes, es decir, sus pendientes medias y sus kilómetros. Lo primero que vamos a hacer viendo este perfil es dividir este soplao, como todos hacemos en la zona, en 2 partes. Estas 2 partes nos van a servir también, ya que queda más o menos casi un mes para el soplao. Para aquellos que vengáis ahora en Semana Santa o que tengáis idea de venir antes de que se realice la prueba, podéis entrenar y conocer lo que es cada parte del soplao y no tengáis que daros la machacada de haceroslo en un día, porque tampoco es muy recomendable, porque es un esfuerzo muy duro y que creo que deberíamos dejar lo primero de todo este esfuerzo para ese día de la carrera. No hace falta que nos casquemos 10 horas entrenando para hacer un soplao. En los directos que hacemos con Noel muchas veces hemos hablado sobre este tipo de cosas, que si hace falta realizar las horas que vamos a realizar en una carrera, no hace falta realizar esas horas, sino más bien con 6 horas de fondo, 7 horas de fondo máximo. Para aquellos que no tengáis tiempo y que solo lo podéis emplear quizás los fines de semana, pues eso, 6-7 horas ese fin de semana que podéis hacerlo, no sería suficiente. Yo lo primero que haría sería centrarme sobre todo mucho en acostumbrarme a ese tipo de desnivel que nos vamos a encontrar en el soplao, porque ya veis cómo es el perfil y yo creo que casi todos podemos más o menos coger y hacer un desnivel casi parecido al de soplao en poca distancia y en un tiempo, ya os digo, de unas 6 horas máximo. E incluso en menos distancia. Yo el año pasado, si recordáis bien, dejo por aquí un vídeo en Picos de Europa donde hicimos unos 80 kilómetros, 4.000 positivos. Entonces, podemos intentar buscar recorridos que tengan ese desnivel de 4.000 para que sepamos lo que va a ser esos 4.000 metros positivos. Pero son cositas que ya quiero dejaros antes de centrarme en esto, en lo de las 2 partes que vamos a dividir este soplao. El perfil de este 10.000 del soplao, y como os decía, vamos a dividirlo en 2 partes. Estas 2 partes son las siguientes. La primera parte, que serían los primeros 61 kilómetros, por así decirlo, con lo que nosotros llamamos el calentamiento. ¿Por qué el calentamiento? Son las subidas más cortas, pero son subidas bastante heavies, porque ya nada más salir a poco más de 2 kilómetros comenzamos con la primera subida, la subida San Ciprián, que a simple vista parece una subida sencilla, como veis, pero esos 3 kilómetros con una pendiente del 6,9% pendiente media ya van dejando ese primer cosquilleo. Y luego además hay que recordar que una vez que hacemos esos 3 primeros kilómetros nos encontramos con la zona de lo que nosotros llamamos la sierra, es decir, la zona de San Vicente del Monte antes de bajar hacia la Cocina, una zona de repechos duros en asfalto, pero que esos repechos duelen y bastante, para luego ya irnos a esa primera subida dura
porque son las lastras. Ya no son las lastras que todos conocimos quizás tiempo atrás, cuando esos primeros soplados, cuando eran muy duras por cómo estaba el terreno, ya que ahora pues nos encontramos unas lastras las cuales están de hormigón y vale, sí, tiene pendientes bastante duras, pero no se hacen igual de duras que cuando estaba en tierra, de barro, con la piedrilla y demás. Y además luego nos encontramos que la última parte, la subida al soplado, nos encontramos una carretera bastante bien asfaltada y, ojito, detalle para todos y noticia, este año no vamos a ir a coronar a lo que es la cueva, sino que vamos a subir arriba de encima de la cueva a lo que serían las antenas del soplado, como nosotros les llamamos, para luego bajar a la famosa bajada de Luis el Gafas, bajada que el año pasado fue nueva. Y que bueno, pues creo que tengo entendido que va a haber ahí un senderete bastante guapo y bastante técnico, pero nada, pocos kilometritos. Voy a ver si puedo conseguir ir en uno de estos días a ver esa bajada, os la grabo y os la traigo al canal para que la conozcáis. Y bueno, una vez ahí llegamos a la carretera de Celis, dirección Carmona, para hacer el repecho de San Pedro y luego, como no, monte a por las Riegas. Dos subidas muy míticas, quizás la primera que he dicho, lo de San Pedro, ese repechete que tenemos de 1 kilómetro, pues fue una cosa que se hizo, que yo recuerdo inédita en mi primer soplao. Ahí fue cuando se hizo, ya hace unos 4 años, si no recuerdo mal, o 5 años. Y es una subida dura, pero que bueno, de 1 kilómetro, que se pasa bastante rápido, pero que luego tenemos que coger monteada por las Riegas y ahí es donde viene todo el bacalao. Monteado por las Riegas, como veis, 2,9 y un 9,3% de pendiente media. El repecho de San Pedro más o menos estaría por aquí metido, donde aquí señalo, pero al final no se aprecia porque luego viene una subida continua. Ya os digo, esta sería la primera parte, yo la termino siempre esta primera parte en Ruente. Para aquellos que queréis venir a entrenar, yo recomendaría que hagáis esa primera parte más subiría el moral. Subiría el moral y luego pues o bajaría por Juzmeana, es decir, por la bajada que vamos a hacer en la prueba, o volvería a bajar por donde he subido, más que nada para que sepáis cuál es ese esfuerzo de juntar lo que es la primera parte con la primera subida de lo que va a ser nuestra segunda parte, que ahora os la voy a comentar, ya que en esta segunda parte nos encontramos subidas mucho más diferentes. Y esta sería la primera subida, como yo llamo, ya seria. Es la que marca al final un poco el soplado de todos, porque es una subida, como veis, de 11,3 al 6,4% de pendiente media. No parecen pendientes muy duras, pero al final lo que lo hace duro es que vas viendo el final desde que ya asomas y sales de los árboles. Y ese final, el A1, cuando ya lleva 61 kilómetros y ya llegas ahí con 1500, pues, bueno, 1500, 2000, creo que si no me recuerdo mal. Pues ya cuando llegas con 2000 metritos, hace daño y mucho. Ya os digo, os recomendaría hacer ese conjunto. Primera parte, más luego el moral, para que salgáis un poquitín de dudas. Si no podéis hacerlo, pues bueno, con que veáis esa primera parte y dejéis la segunda parte para otro momento, pues también estaría bien. Llegamos a la segunda parte y lo que os digo, aquí es donde comienza para mí el verdadero soplao. Luego os voy a dar unas indicaciones más o menos de cómo yo gestionaría los esfuerzos, pero como veis, esta segunda parte, estamos hablando de que serían unos 110 kilómetros, más o menos, si lo hacemos desde lo que es Ucieda y volvemos al punto de Ucieda, es decir, hacer esa segunda parte en un día de entrenamiento, y 3000 metros positivos. ¿Qué deciros? Aquí ya nos encontramos subidas mucho más largas, subidas como el Moral de 11,3, nos encontramos Fuente que son 14,5... No es que Fuentes sea una subida dura, ya que va muy escalonada, es muy rodadora. Sí que quiero deciros que desde Bárcena Mayor hasta la Cruz de Fuentes son unos 18 kilómetros, no 14,5, pero bueno, lo que contamos nosotros de subida en sí, en Fuentes, son los últimos 4,9, 5 kilómetros más o menos, si no recuerdo mal, que ahí es donde se pone ya la cosa muy seria y es donde más duro se hace por tema de cómo puede entrar el aire, por tema de cómo llegamos con la fatiga. Además, el último kilómetro y medio, vamos viendo el final desde muy atrás y parece que nunca llegamos a la cruz. O sea, ahí es donde viene el calvario y al final Fuentes es el gran dictador de todo. Ya el moral te deja bastante mermado psicológicamente, mentalmente, de todo, pero es que Fuentes ya es el acabose. Si en Fuentes vas mal, se te puede hacer muy duro. Luego nos encontramos un Ozcaba, un repecho de 2,9 al 7,7%. Nada, lo más duro es el principio, luego es muy rodador, pero luego sí que es verdad que nos encontramos toda una zona de sub y baja hasta llegar arriba para ya conseguir la bajada hacia los Tojos. Y luego, como no, hacemos el paso de Correpoco al pie de Negreo, que también un repecho duro, y luego todo bajada y terminando en asfalto para luego terminar en Negreo, que es el dictador total y donde si llegas sin patas
se te puede hacer eterno. Estamos hablando de 6,9, 5,9 kilómetros, al 9,4% de pendiente de media. Hay rampas que llegan al 21-25 y son durísimas. Sobre todo lo peor de Negreo es el final. Un final roto, asqueroso. El principio, pues lo que os digo, es muy duro, con hormigón, con rampas súper duras, pero es que el final es súper roto y vas viendo desde que asomas dónde vas a acabar. Y eso es interminable. Pero ojito, hay que tener cuidado. Parece que en Negreo hemos terminado el soplado, pero el repecho de Carmona para cruzar a Monte A, eso es interminable. Y ya luego, para acabar, el plano que tienes desde Ruente a Cabezón, que son unos 5 kilómetros, se te puede hacer durísimo. Y como entre el viento en contra, te puedes acordar de todos tus... vamos a dejarlo ahí. Así que ya veis, una segunda parte muy dura y que esa sí que hay que tenerla bien preparada porque son subidas largas. Dicho el cómo vamos a dividir el soplado y un poquitín cómo es el soplado en sí. Dejamos atrás las capturas de pantalla y nos vamos a centrar ahora más que nada en cómo gestionaría yo el esfuerzo en un soplado como el que vamos a realizar. Lo primero de todo, la primera parte, hay que ir con mucha calma, no hay que calentarse. Sé que es muy difícil de decir, pero salimos todos con muchas ganas de competir, tenemos todos muchas ganas de hacerlo bien y nos hemos entrenado para esto, pero si en la primera parte gastáis todo, a partir del moral, os vais a acordar de todo lo que habéis gastado anteriormente. ¿Cómo haría yo esta gestión? Lo primero de todo, si llevamos ciclocomputador y nos conocemos nuestras zonas, hay que intentar ir al principio en un ritmo aeróbico, no nos vamos a calentar, no vamos a hacer subidas a umbral, sino que vamos a hacer subidas a ritmo por debajo del umbral. A poder ser zona 3 yo iría, no me calentaría, luego lo mejor, lo más importante, ir en un grupo en el que vayamos cómodos, porque luego en el asfalto lo vamos a agradecer, vamos a ir rodando con gente y vamos a ir muy cómodos. Entonces, esa primera parte nos la vamos a tomar con relativamente calma, es decir, no nos vamos a relajar, pero vamos a ir a un ritmo que tampoco es que sea calmado, pero que sí que sepamos que no nos vamos a calentar. Las subidas, ya os digo, vamos a ponernos en ese ritmo aeróbico, zona 3, por debajo de ese umbral, para poder ir cómodo y no calentarnos, sobre todo la primera. Vamos a tratar de hacer la primera en modo calentamiento, vamos a ir tanteando el terreno y vamos a ir viendo cómo vamos entrando en carrera. Luego, ya a partir de Monte A, ya vamos a ir tocando un poquitín esa zona ya casi del umbral. Sí que es verdad que en estas pruebas es muy difícil después a la larga tocar ese umbral porque al final aparece la fatiga y ya es mucho más costoso, pero hay gente que lo consigue. Entonces, sobre todo si hacemos una buena gestión en la primera parte, se puede llegar a lograr. Ya os digo, muy importante en esta primera parte no gastar de más y sobre todo ir en un grupo en el que nos sintamos cómodos. Comenzamos la segunda parte y aquí ya cambia todo. Estamos hablando ya de subidas muy largas y en las cuales hay que saber gestionarse. La primera subida estamos hablando del moral. Vamos a intentar ya quedarnos en esa zona 3, zona 4. Todavía no vamos a tocar umbral porque va a ser complicado y vamos a dejar el umbral un poquitín ya para de cara al final ese de Fuentes, esos 4,9. Vamos a dejar también ese umbral después para Negreo. Ya en Negreo hay que subir intentando tocar ese umbral. Entonces, vamos a subir el moral en zona 3, zona 4. Ya es una zona que vamos a ir un poquitín más rápido. Y siempre, sobre todo, vamos a ir a intentar saber escucharnos a nosotros mismos. Si el cuerpo dice que todavía hay que seguir en esa zona aeróbica, zona 3, seguimos en esa zona 3 y así nos podemos mantener a un buen ritmo y saber que estamos gestionando bien el esfuerzo. Una vez que terminemos el moral, importante que a ver si podemos ir también con gente, no ir solos porque luego tenemos un tramo de asfalto desde pie de moral, es decir, desde lo que sería Juzmeana hasta Barcena Mayor, bastante largo. Y luego la primera parte esa de Fuentes, que es muy rodadora, un sub y baja y demás, pues bueno, si vas acompañado se hace un poco más entretenido. Y ya llegamos a Fuentes, esos 4,9 finales, ahí vamos a intentar tocar un poco el umbral, ya va a empezar a intentar ir hacia adelante, ir avanzando y que, oye, hemos sabido conservar bien las piernas y vamos a darle zapatilla a partir de aquí y a partir de ahí empezamos con lo que sería una remontada, empezamos a hacer camino y empezamos a hacer daño, que al final cuando se nota que uno va bien en este tema de ultradistancia es en el final. Si has sabido conservarte muy bien al principio y has sabido gestionar bien tus esfuerzos y tienes ese plus para el final, hace mucha diferencia con la gente, porque hay gente que al principio gasta muchísimo y luego al final van a menos e incluso llegan a pasarlo muy mal. Y si tú has hecho una buena gestión ahí al principio, el final vas a ir remontando, tú te vas a venir arriba porque vas a ver que estás adelantando gente, te vas a ver
fuerte y vas a decir, voy de cine, vamos a por esa remontada. Por último, llegamos a negreo, me quito lo anterior porque bueno, los repechos esos vamos a intentar conservarnos en esa subida de Ozcaba y demás, vamos a ir conservándonos porque tampoco hay que calentarse porque negreo es muy duro. Vamos a llegar a negreo y en negreo hay que intentar subir a umbral sí o sí. Hay que subir a umbral y si no se puede conseguir ir a umbral, intentar ir cerca de él. Intentar ir en esa zona 4, hay que pensar que es la última subida y que hay que hacer el último esfuerzo duro. Tampoco vamos a calentarnos, ¿eh? No hace falta que nos pasemos de ese umbral si no podemos y vamos a quedarnos ahí, como os digo, en esa zona 4, aunque sea zona 4 inferior. Una vez coronado negreo, de ahí para adelante hay que dejarnos todo el alma, porque ahí es donde se hace también mucho la diferencia. Si ya el negreo has subido rápido y eres capaz de hacer una buena remontada y todavía te quedan piernas, en el final puedes hacer todavía muchísimo más daño de hacer una buena remontada, porque aunque sea para abajo, esa bajada hay que tener piernas para poder rodar, así que si hemos hecho una buena gestión, creo que más o menos con estas pautas podremos hacer un gran soplado. Creo. Si no, tenéis tiempo para ir probándolo, entrenando e ir gestionando esos esfuerzos. Tenéis tiempo, ya os digo, queda un mes, ir haciendo esas pequeñas pruebas con, pues eso, con recorridos que se simulen un poco lo que es el soplado. Y a ver, me vais contando en comentarios qué tal se os ha dado estas pautas. Yo creo que más o menos ha quedado así un poco claro el cómo divido yo el soplado y cómo gestionaría yo un poco el esfuerzo. Quizás yo, ya que me le conozco y ya sé cómo funciona en modo ultra, sería un poco diferente, pero sí que es verdad que como os lo he explicado es como yo gestioné mi primer soplado. Yo en el tema de preparación cuando fui a hacer mi primer soplado lo que hice fue ir a hacer la primera parte Marcel Moral y luego a los 2 días, haciendo un bloque de carga bastante duro, a los 2 días de haber hecho esa primera parte, pues fui a hacer la segunda parte entera otra vez, desde el Moral. Entonces, bueno, fui conociendo un poquitín lo que eran esas zonas que iba a tener que tocar en carrera, saber un poquitín controlar los esfuerzos y demás para poder llegar con una buena gestión al final. Y por suerte, los 2 años que he hecho el soplado, puedo decir que he llegado siempre con bastantes buenas piernas al final. Sí que es verdad que se me da bastante bien la larga distancia, entre comillas, y soy de los que llega bastante bien al final de carrera, con bastante fuerza, porque gestiono muy bien los esfuerzos al principio y sé cómo tengo que gestionar cada parte de la carrera. Entonces, bueno, al final cuando uno también se conoce mucho a sí mismo es cuando se da cuenta de cómo puede hacer estas gestiones para largas distancias. Así que espero que os haya servido de ayuda. Todas aquellas dudas que tengáis, abajo en comentarios me las podéis dejar y os las resuelvo. Y ya sabéis, abajo en comentarios me podéis dejar qué queréis saber ahora después de toda esta gestión, porque ya hemos hablado de nutrición, hemos hablado un poquitín de cómo divido el soplado, de cómo gestionaríamos el esfuerzo, así que ¿qué más os ocurre? Abajo en comentarios podéis dejármelo. Y como digo siempre, abajo en la descripción tenéis las redes sociales para comenzar a seguirme, mi Instagram, mi Facebook, Strava, todo, ahí lo tenéis ahí abajo. Si no me seguís, ir a seguirme y como digo siempre, nos vemos en el siguiente vídeo, que será pronto.